Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors. Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille. Elle a épousé cet acteur-là. Oh, acteur, c'est un bien grand mot. Welcome. Auditorio de Enfoque Noticias, La Verdad es una película francesa que lleva en los papeles estelares a Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke y está escrita y dirigida por el reconocido realizador japonés Hirokazu Koreeda y es la recomendación de esta semana para ir al cine. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Comme ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires. 100 000, 100,000 copies. 50 000, pas 100 000. Qu'est-ce que tu peux être vaniteuse. Tendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Quelle emmerdeuse. La Verdad es una cinta dramática que está basada en un cuento del escritor japonés Ken Liu, que nos ubica en París, Francia, en el presente, y nos cuenta la historia de Fabienne, una veterana estrella y diva del cine francés, de carácter difícil, autoritaria, poco cariñosa, sarcástica, que no teme decir que no fue una buena madre por convertirse en una excelente actriz y que vive rodeado por hombres que la aman y la admiran. Su agente, acompañante y ex marido ha encabezado el proyecto de lanzamiento de un libro con las memorias de la diva, las cuales son mayormente inventadas por él. La historia de un giro cuando Lumière, la única hija de la diva con la que ha llevado una relación difícil por decirlo de alguna forma, viaja desde Nueva York junto con su marido, un actor segundón, y su hija para estar presentes en la presentación de las memorias de Fabienne. La poco deseada reunión entre madre e hija no tardará en convertirse en un enfrentamiento donde se revelarán verdades, se expondrán las mentiras, se ajustarán cuentas, se hablará del amor y sobre todo del resentimiento. Moi? Ah non. Vous formez un bon duo. Ah non, c'est hors de question. Maman, ça va commencer là. Évite de m'appeler maman. Bah, comment veux-tu que je t'appelle? La Verdad es una excelente película, finamente dirigida, que tiene un gran guión que es mucho más efectivo cuando se entrega a la comedia a través de los diálogos maliciosos y llenos de sarcasmo de la protagonista, que cuando gira hacia el drama. Aún así, establece de forma muy clara la volatilidad de los recuerdos, las relaciones madre-hija, la fragilidad del ego, los remordimientos, la inmadurez, el paso del tiempo, la belleza y la inseguridad. La película está muy bien actuada, cuenta con un reparto multipremiado y envidiable que interpretan acertadamente personajes entrañables, complejos, muy contrastantes y ricamente estructurados. Auditorio de Enfoque Noticias, La Verdad es una película bella, sólida, muy bien dirigida, tierna y sentimental sin llegar al melodrama, que tiene muchas lecturas que cuestiona y contrasta las verdades, los recuerdos y las emociones personales de los protagonistas y que sin duda aborda temas universales que nos conectan e incumben a muchos de nosotros. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une bonne actrice. But you wanted to show her a happy family, but that's not gonna make her jealous. Qu'est-ce que je vais faire pour Luc? Commence par t'excuser. Je t'ai jamais excusé auprès d'un homme. Tu veux dire que tu les as tous trompés, mais tu t'es jamais excusé. T'es jamais venu voir la pièce que j'ai jouée? T'es sûr? Le magicien d'Oz, tu te souviendrais, non? On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail? Nos escuchamos el próximo jueves.